veces Un nos momento. quedamos en el mismo... Bueno, ya estamos en el aire, ya estamos en el aire. Nos sorprenden porque estábamos conversando de otras cosas, pero de todos modos, conversaciones y temas que se pueden publicar. El pastor Jorge Plurde y Robertson Núñez están con nosotros para agotar el tramo final del programa hasta las 2 de la tarde. Así que bienvenidos ambos. Gracias. Le decía a Robertson que con el pastor Jorge Plurde no solamente podemos hablar de la fe, también podemos hablar de otros temas, porque recuérdate, Robertson, que hay que darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y eso tiene un mensaje que de connotación económica y de connotación divina. Es decir, cumplir con los preceptos. Hay que pagar la luz, hay que pagar el agua, todas esas cosas son mandamientos en la tierra. Bueno, pero también hay que cumplir con el Señor. ¿O estoy incorrectamente interpretando eso, pastor? Sí, perfectamente, Edel. Y es muy importante el tema de relacionar las cosas que ocurren. Digamos, si le damos el permiso a pensar en que pudiera haber algo que no vemos, algo superior que pudiera intervenir en las cosas del hombre. Algo que pienso que vale la pena decir es que hace muchísimos años, digamos en la época de los romanos y anterior, los gobiernos, no necesariamente el gobierno de Israel, porque los romanos igual, los griegos igual, interpretaban todas las cosas en relación con sus dioses. Tanto así que cuando un general romano o un general griego iba, por ejemplo, a una batalla, una de las cosas que hacían era matar un ave o un animal y chequearle los riñones y el hígado, porque de acuerdo con esas vísceras podían reconocer si les iba a ir bien o si les iba a ir mal. Los judíos usaban una cosa que le llamaban el Urín y el Tumín. Y ya tú sabes que ahí estaban los oráculos de Delfos también, en donde los romanos consultaban de si me va a ir bien, si me va a ir mal. Todos los reyes del pasado antiguo y toda la historia bíblica nos enseña que no había un solo evento, grande o pequeño, en el cual no se pusiera a Dios como el causante. Es decir, la idea de premio y castigo. Te portas mal, te castigo. Te corriges, te premio. ¿Verdad? Esa es una idea que se manejó en el pasado y la historia bíblica es esa. En el camino de los tiempos, los hombres decidieron que Dios no cuenta. Pero yo le llamo a eso el síndrome del avestruz. El avestruz le va corriendo al cazador, esconde la cabeza y ya el cazador no cuenta, no hay cazador. Pero le dan un tiro y el avestruz nunca va a pensar que fue el cazador porque el cazador no existe. Él escondió la cabeza. Entonces el mundo ha escondido la cabeza y ha negado a Dios. El problema es que posiblemente Dios existe. Bueno, y pienso que quizás Robertson nos puede decir si es útil, valioso, importante poner delante de los negocios la fe en Jesucristo. Absolutamente. Mira, te voy a decir, ya que me hiciste la pregunta, y me voy a referir, aunque yo practico la fe cristiana,
Pero desde el punto de vista de filosofía humana, una gente sin fe en un propósito y sin esperanza nunca puede llevar a cabo una visión. Él nunca puede cumplir con metas preestablecidas, porque la misma condición mental pues hace de que la actuación en base a lograr los resultados, pues siempre se crea escenario donde existe un modelo de incertidumbre. Yo creo que la fe y la esperanza son parte primordial en el desarrollo de un proyecto personal y de vida. Sin eso no creo que pueda lograrse. Por ejemplo, de hecho en nuestro país existe la tradición de bendecir cualquier iniciativa de negocio, ya sea una oficina, ya sea una tienda, ya sea cualquier cualquier unidad de negocio que usted vaya a aperturar, se estila ese día de la apertura de hacer una bendición. Y algo importante para dejar el pastor, analizar con el pastor esto. Por ejemplo, ahora mismo, el entorno de nuestro país, generado por la crisis de la pandemia, que nos está creando un efecto a nivel general. Entonces, nos planteamos el siguiente propósito. ¿Con qué fe y esperanza el nuevo gobierno está planteando y tomando la iniciativa? Y si dentro de ese plan hay fe de que se va a lograr lo que las propuestas o los planes que está esquematizando, tiene que haber argumentos bien firmes, bien elaborados, pero siempre basados en la fe y en la esperanza de que se pueda lograr. Porque el escenario ahora mismo, si lo planteamos y nos enfocamos en el escenario macro, por ejemplo, si tú ves el escenario macro, viendo el futuro de nuestro país, va a depender cómo las autoridades que están ahora planteen o hagan el plan estratégico económico y financiero del país a mediano y largo plazo con propósito bien claro, basado en una fe de logro y en una esperanza de visión, de meta. Por ejemplo, esquematizar lo resumido para que el pastor busquemos el equilibrio en el modelo que estamos planteando. Por ejemplo, si vemos el crecimiento económico desde el punto de vista del gasto, con lo que ha ocurrido con la pandemia, anteriormente teníamos un crecimiento promedio de un 6% de febrero para atrás. Pero ¿qué ocurre? Que la pandemia nos dice la CEPAL ahora que vamos a tener un decrecimiento de menos 3.5%. ¿Qué implica eso? Brevemente lo voy a analizar. Por ejemplo, si lo vemos desde el punto de vista del gasto, vemos ahí los consumidores. ¿Quiénes son los consumidores? Los empleados, ¿verdad? Las pequeñas empresas, todo el mundo es consumidores. Y desde ese punto de vista, entonces, ¿qué está pasando con los trabajadores, con los empleados? Tenemos empleados que no son fijos en empresas y tenemos empleados o trabajadores que dependen de los chiripeos y de lo que hacen. ¿En qué medida se han afectado los chiriperos y en qué medida se están afectados los empleados privados? Que vimos un anuncio del ministro de la Presidencia que decía que el 40% de los asegurados no estaban cotizando. Entonces, la disminución de empleo y el impacto negativo que están teniendo la mayoría de las MIPYMES, eso crea un problema que hay que ver dentro del plan de gobierno cómo va a manejar eso. Pero por otro lado tenemos las inversiones privadas. En momentos como estos se estancan. Hay que ver cómo se atraen las inversiones para apoyar el país porque están estancadas. Pero si nos basamos ahora en el tercer renglón de crecimiento económico de los gastos del gobierno, cuando le viene bajando la fuente de ingresos para hacer aporte a la población y enfrentar la parte de la pandemia, pero la parte social. Porque la parte social que está afectando a la población por consecuencia de la pandemia, adicional a la parte económica, hay que verlo correlacionado. Y viene el cuarto elemento, la producción que destinamos a la exportación y está involucrado el turismo,
que tiene que ver los extranjeros que vienen a consumir. Entonces, si vemos el reflejo del entorno ahora como lo estamos viviendo, como nosotros, por ejemplo, la visión del país, de las autoridades que están, para crear un escenario donde nosotros podemos confiar en que se van a lograr resultados óptimos para el bienestar de la sociedad dominicana. Para, digamos, unir ambas cosas, yo le pregunto al pastor lo siguiente. Independientemente de que el capitán de la nave sea un hombre diestro, un hombre preparado, un hombre con voluntad para llegar a puerto de manera segura, además de que sea que tenga esas calidades, si tiene fe en Dios, puede navegar con menores dificultades. Sí, Eder, voy a responder eso, pero déjame participar un poquito en lo que decía Robinson. En relación con lo que sería el éxito, ¿verdad?, económico de este o cualquier gobierno del país, pensando en la economía mundial, no hay ninguna duda de que los países más pobres son los países que tienen la gente menos educada. Yo estudié con un crédito educativo y la mayoría de mis compañeros de estudio fueron estudiantes sacados de hogares pobres que conseguimos créditos educativos. Ese Serafín Canario que nombraron ahí estudió junto conmigo con un crédito educativo. La mayoría de los muchachos que estudiaron conmigo hoy están en una posición más o menos media y venimos de hogares que estaban destinados a vivir de una manera miserable. Yo fuera director del correo en Pimentel o profesor de matemáticas. Eso fuera yo en Pimentel. Pero la educación me propulsó. En un país en donde no se considere la educación como un instrumento de progreso, no hay ninguna posibilidad de salir adelante. Te voy a decir algo. Si aquí se le aumentara un poquito más a ese dinero que se le mal regala a la clase pobre y se le pagara por estudiar, es decir, ponemos una escuela de noche, todo el que recibe una tarjeta de solidaridad te la voy a subir, pero tú me tienes que hacer una carrera y yo te voy a pagar para eso. En los próximos 7 u 8 años, esas tarjetas se pueden ir quitando. Y vamos teniendo un pueblo mucho mejor preparado para enfrentarnos en el presente, que nosotros somos muy inmediatistas. Déjame abrir un paréntesis para insertar una historia que Robertson conoce perfectamente. El señor Manuel Arsenio Ureña solía dar muchas becas. Tenía capítulos exclusivamente para dar becas, pero él siempre otorgaba esa beca y la condicionaba ¿a qué? La condicionaba primero a que mantuviera sus niveles de educación, ¿cómo se llama? Su calificación fueran aceptables. Exactamente. Pero además la condicionaba a que esa persona que recibía la beca estaba obligada a alfabetizar una persona. O sea, yo te doy esto y tú me das esto. Cierro el paréntesis para que sigas con la exposición que hacía Jorge. ¿Estás conmigo? Sí, sí. Estamos por aquí. Cerré el paréntesis para que tú continúes con tu discurso. Ok, muy bien.
voy ahora a la pregunta de si la fe es una especie de garante. Te voy a decir, digamos... Sí, escúchame, voy a hacer una observación de un punto muy importante correlacionado con la fe. Porque el individuo, el aspecto conductual de la persona en la toma de decisión, si está atado a un principio de fe profunda, le ayuda a controlar cualquier emoción en la toma de decisiones. Porque hay un problema en la toma de decisiones ahora, desde el punto de vista del plan estratégico económico y financiero del gobierno para enfrentar esto, tanto a mediano como a largo plazo. Pero son decisiones que tienen que estar tomando. Entonces hay dos cosas que están atadas, la fe y el aspecto conductual. La mejor de ese aspecto conductual puede estar adicional a los problemas que puede tener uno, pero si la persona tiene una fe arraigada, las emociones en la toma de decisión puede controlarla mejor. Siga, pastor. Ok, voy sobre ese punto. Mira, hay por lo menos tres cosas que yo podría decir en ese sentido. Una de ellas es que la Biblia dice que nadie que vaya a construir una torre puede arrancar si primero no se sienta a hacer la evaluación de sus costos. Es decir, la puedo terminar. Cuando hablamos de fe, la fe me une a una visión. Es decir, miro hacia el futuro y la fe me hace mirar al futuro con esperanza y bíblicamente hablando con cierto grado de seguridad, ¿verdad? Pero la fe no te regala el permiso de arrancar sin hacer ningún tipo de consideración. Eso sería una locura, ¿verdad? Que se la cargaríamos a Dios en una fe no fundamentada, porque también la fe necesita de alguna forma el concierto de la voluntad de Dios. Es decir, que la voluntad de Dios debe ser también consultada, y ahí vengo sobre dos elementos más. El éxito de un proyecto, mucha gente se lo deja en cierta forma al azar. Y hay alguien que dice que él, mientras más trabaja, tiene más suerte. Lo que quiere decir que el esfuerzo se relaciona directamente con el éxito, aunque no siempre el esforzado va a ser exitoso, pero la perseverancia y el trabajo son elementos muy importantes en el éxito de cualquier empresa. Es decir que mientras más trabaja una persona, mientras más se prepara para trabajar correctamente, es más factible que tenga la bendición divina. Sí. Ahora, déjame decirte esto, Edgar. Tú decías ahorita que todo el que va a hacer, que hace una empresa, un negocio, hasta un bar, ¿verdad? Invita un sacerdote a que vaya y le eche un poquito de agua bendita, y aún podía ser a un pastor evangélico que vaya y unte aceite, ¿verdad? Y esa persona podría hasta llegar al extremo de abrir una Biblia en un salmo especial, generalmente el Salmo 91. Bueno, eso es un acto que le llamamos mágico, ¿verdad? Porque no tiene ningún fundamento bíblico. Pastor, escúchame, pastor, usted lo que dice es que no se puede actuar como cómodo, el emperador romano de aquella época. Y ahí yo relaciono esa palabra cómodo. La gente que son cómodas, que dejan la cosa que ocurra, delegan a lo otro y nunca llevan control de esa visión que usted está señalando en la ejecutoria de esos proyectos. Entonces, los problemas de cómodo, que a última hora se dio cuenta de todos los problemas que tenía, fue porque la decisión de se la dejaba a otro.
Y él creía que todo estaba marchando bien. Ciertamente, en el caso de invocar al Señor para un proyecto, requiere necesariamente tener una relación con el Señor. Cuando hablamos de religiosidad en los términos que están relacionados con Dios, hablamos generalmente de actos rutinarios que los hacemos sin ningún tipo de compromiso y sin ningún tipo de relación con Dios. Es decir, que yo, digamos, si me preguntaran, ¿tú eres cristiano? ¿Tú crees en Cristo? Sí. ¿Tú lees la Biblia? No. ¿Tú oras? No. ¿Tú participas en una iglesia? No. Pero soy cristiano. ¿Verdad? Entonces, es interesante porque es un cristianismo antibíblico. Porque De la secreta. Biblia, De la secreta. Biblia, si la Biblia califica el cristianismo, primero en haber escuchado el evangelio, haber creído en él y haber confesado a Cristo como Señor y Salvador, y a partir de ahí someterse a la obediencia de la doctrina bíblica que está en su palabra y en el consejo del Espíritu en nuestros corazones. A partir de ahí vivimos una vida cristiana que nos hace que apartar de nuestra vieja manera de vivir, nos aparta del robo, nos aparta de las borracheras, nos aparta del adulterio, nos aparta de muchas cosas pecaminosas del mundo que aún para la persona que no tiene nada que ver con Cristo sabe que son perniciosas y malas, pero las hace sin ningún tipo de dolor en su corazón, porque al fin y al cabo no tiene el Espíritu Santo que lo contrista cuando hace la cosa, más bien se lamenta de no haberla perfeccionado y que la próxima vez la voy a hacer mejor, ¿verdad? Una cosa mal hecha. Vamos a poner un puntito ahí antes del cambio, antes de irnos a la paradita. Yo quiero que pongamos un video y desde el video nos vamos a los comerciales, que procura enseñarle a la gente la importancia de escuchar, que es lo que estamos tratando de hacer con ese discurso del pastor Jorge Plurde. Escucharle para asimilar y para aprender.